los factores precipitantes, que en esencia más, pero son dos. Uno es la presencia de acontecimientos vitales estresantes a lo largo de la vida. Sí. Acontecimientos vitales estresantes que no tiene por qué ser uno, pueden ser muchos repetidos a lo largo de la vida, que van a hacer que ese puente, que ya estaba mal construido un poco porque los planos eran deficitarios, porque hubo algún problema a la hora de construir el puente en el momento en el que se estaba construyendo, pues si ya tenía esa predisposición y encima hay unos acontecimientos vitales estresantes, pues finalmente ese puente se puede acabar rompiendo. Y algo similar pasa con los tóxicos. Los tóxicos no tiene que ser solamente un tóxico, ¿no? O un consumo puntual, puede ser también un consumo, lo que decía el Antonio, la gota que colma el vaso, ¿no? Muchas veces vemos la gota que colma el vaso, es un consumo de tóxicos, pero a lo mejor es que ya llevaba tiempo, ¿no? Aquí es lo mismo. Aquí, en un puente que está mal construido, en un puente que los planos tenían una serie de errores, que ya está predispuesto a que vaya a fallar, pero no tiene por qué fallar. Si le damos mucha caña a ese puente y le hacemos que pasen tanques, si le hacemos que pase un tanque, pues que podría ser, por ejemplo, sustancias tóxicas como el LSD, pues es que casi seguro que se va a romper ese puente. Hay sustancias, hay tóxicos que no son tan dañinos, pero con un uso continuado pasan en un puente que no funciona bien, pues se acaba rompiendo. Y ya vamos, bueno, este era así un poquito a modo de introducción y sin meterme en factores de prevención que ya ha hablado el doctor Pelaz. A la química del cerebro, ¿no? Una vez que se produce la enfermedad, sabemos que hay una serie de alteraciones químicas en el cerebro de una persona que tiene esquizofrenia. Siguiendo otra vez el símil de las carreteras y de los puentes, ¿no? Recordábamos, el cerebro es una nación con muchas ciudades que se comunican entre sí, transmiten la información de unas a otras gracias a un buen sistema de carreteras y de puentes. Y por esas carreteras y esos puentes, ¿qué es lo que pasan? Pues lo que pasan son coches, los coches que llevan la información de una ciudad a otra. En el cerebro tenemos muchos coches, diferentes tipos de coches. Estos coches son lo que llamamos los neurotransmisores. Y hay diferentes tipos, hay neurotransmisores dopamina, noradrenalina, serotonina. Bueno, pues esto no es así realmente, pero es para entenderlo un poco. Si en la esquizofrenia hemos dicho que muchos de esos puentes o algunos de esos puentes se han roto o ya no funcionan bien, el problema no va a ser solamente esos puentes que no funcionan, sino la repercusión de que esos puentes no funcionan. Es decir, si hay obras en la M40, ¿qué es lo que pasa con la M30? Que se atasca, porque hay un exceso, ¿no? Pues esto que no es exactamente así, pero es lo que viene a pasar en la esquizofrenia. Se produce un exceso de coches en algunas de las vías, en algunas de las carreteras. Ese tipo de coches son los coches de la dopamina que se atascan y hay un exceso de coches de dopamina en algunas vías. Pero no en todas las vías. Hoy en día sabemos que ese exceso de coches, exceso de neurotransmisores de la dopamina en una de las vías, que es una vía cerebral, una de las carreteras más importantes de esa nación que es el cerebro, que es la vía mesolímbica, pues hay un exceso de neurotransmisores de coches de la dopamina. Ese exceso de neurotransmisores de coches de la dopamina va a ser el responsable de uno de los síntomas más importantes o más característicos de la enfermedad, que son los síntomas psicóticos positivos, los delirios y las alucinaciones. Bueno, y ya visto esto, unos conocimientos así muy básicos que no son del todo rigurosos, pero para que los podamos entender acerca del funcionamiento del cerebro y de la enfermedad, empezamos con el tratamiento. El tratamiento de la esquizofrenia, fundamentalmente, el tratamiento biológico, son los antipsicóticos. Inicialmente
los primeros antipsicóticos, los antipsicóticos clásicos, los antipsicóticos de primera generación, llamados neurolépticos, lo que hacían es, o lo que hacen, es que ponen un stop, un antagonismo en esas vías de la dopamina. Es decir, en esas carreteras en las que hay demasiados coches de dopamina que están produciendo esos síntomas psicóticos, pues se pone un stop, un semáforo en rojo y evitan que pasen y así no producen esos síntomas psicóticos positivos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no solamente producen un stop o no solamente ponen semáforos en rojo porque son poco selectivos y no ponen semáforos en rojo en esa vía, en esa carretera que es tan importante, que es la carretera mesolímbica. También ponen semáforos rojos o señales de stop en otras carreteras, en otras vías que son muy importantes. Una de las vías en las que, por no ser selectivo, ponen señales de stop es la vía, lo que se llama la carretera, la vía nigroestriada. Al poner en la carretera nigroestriada que dejen de pasar esos coches de la dopamina, va a tener unos efectos secundarios conocidos como sintomatología extrapiramidal, que puede ser de diferentes tipos. Puede ser la distonía aguda, que es lo que le puede pasar a una persona cuando fundamentalmente por primera vez empieza a tomar un tratamiento con antipsicóticos, que se pone rígido, que se pone muy tieso. Pueden ser también parkinsonismo, que el parkinsonismo del enlentecimiento psicomotor, el andar un poco como un robot, robotizado. Pueden ser discinesias tardías, después de mucho tiempo de tratamiento, en el que son movimientos fundamentalmente bucolinguales, que son muy desagradables y que son también muy estigmatizantes. Esto es en una de las vías, ¿no? Nos hemos pasado de poner semáforos en rojo de forma no selectiva y entonces al disminuir los coches de la dopamina, que son importantes, que en esa vía mesolímbica había además, pero que en la carretera nigroestriada no era necesario poner señales de stop, pues estamos produciendo estos efectos secundarios. Ponen señales de stop, ponen semáforos en rojo a esos coches de la dopamina en otras vías, en otras carreteras que son muy importantes. Una de esas vías es la tuberoinfundibular. Al producir una disminución del tráfico de los coches de la dopamina en esa vía, también aparecen otros efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios que produce es que aumenta una sustancia que es la prolactina, que al aumentar la prolactina, al estar en exceso, va a producir también una serie de efectos secundarios de índole en la esfera sexual. En las mujeres puede producir una menorrea, puede producir también galactorrea, que es la secreción de leche por el pecho, fundamentalmente en las mujeres, pero también puede aparecer en los hombres. Pero también hay otra de las vías, y esto es más nuevo, pero también se sabe, y es una vía muy importante, que es la vía mesocortical, la carretera mesocortical, en la que hay una disminución de los coches de dopamina, porque hay muchas señales de stop, muchos semáforos en rojo, y esos coches son muy importantes para la cognición, para el pensamiento, que está en la corteza cerebral. Entonces, sabemos también que estos fármacos pueden producir un leve, no grave, pero un leve deterioro, enlentecimiento cognitivo. Entonces, esto, bueno, pues menudo panorama, ¿no? Dices, para tratar una enfermedad, que lo cual es, vale, desaparecen los síntomas psicóticos positivos, desaparecen los delirios y las alucinaciones porque ponemos un semáforo en rojo en esa carretera que es la que produce en exceso los coches de dopamina, los síntomas psicóticos, pero luego hay muchos efectos secundarios que uno pone en la balanza y dice, bueno, pues es que la calidad de vida al final es bastante mala, ¿no? Entonces, bueno, aparecieron los nuevos antipsicóticos de segunda generación, antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos atípicos tienen dos características fundamentales. Uno de ellos es la disociación rápida de dos. Quizás esto es un poco más complejo de explicar, no tengo tanto tiempo. Pero el otro, más importante, es que también
estos antipsicóticos también tienen afinidad por los receptores de la serotonina. Es decir, hablábamos de los coches, ¿no? Estaban los coches de la dopamina, los coches de la noradrenalina y están los coches de la serotonina. Y concretamente producen un antagonismo, también unos semáforos en rojo o un parar en un tipo de receptores de la serotonina que son los 5-HT2A. ¿Esto qué es lo que hace? No es muy riguroso, es un poco para que lo entendamos. Lo que hace es que actúa a forma de semáforos en ámbar, ¿no? De manera que podemos conseguir que no vayan, o sea, que no haya un exceso de coches de dopamina en esa vía que producía los síntomas psicóticos positivos, pero un poco de ámbar, es decir, tampoco es la realidad, por desgracia, es que tampoco es que sea semáforos en verde en esas otras vías que eran importantes, pero bueno, un semáforo en ámbar que impide que no haya ningún coche de la dopamina en esas vías que son tan importantes, que son la vía mesocortical, la vía nigrostriada o la vía tuberoinfundibular. De manera que al conseguir esto conseguimos que disminuyan en gran parte los efectos secundarios nocivos de los antipsicóticos, ¿no? Es decir, disminuye fundamentalmente ese parkinsonismo, a nivel de la prolactina también, pero bueno, pues se puede producir, el enlentecimiento cognitivo también es menor, pero ¿qué es lo que pasa? Que estos antipsicóticos también tienen algunos problemillas, ¿no? Y es que tienen afinidad por otros receptores que también son importantes, receptores histamínicos y receptores de la muscarina. ¿Qué es lo que pasa al tener afinidad por estos receptores? Que aparecen nuevos efectos secundarios. Uno de ellos es la sedación, el sueño, la sedación que producen algunos antipsicóticos, y otra es el aumento de peso secundario a un aumento de apetito y con las consecuencias derivadas de todo esto, ¿no? Que es la obesidad, síndrome metabólico, aumenta el factor de riesgo cardiovascular. Bueno, pues los nuevos antipsicóticos, los nuevos antipsicóticos que están saliendo, lo que intentan hacer es que haya menos efectos secundarios de sintomatología extrapiramidal por ese exceso de dopamina en unas vías, y también que tengan menor afinidad por estos receptores de la histamina y de la muscarina, que son los responsables de la sedación y del aumento de peso. Luego también estos nuevos antipsicóticos tienen cosas buenas, porque tienen afinidad por otros receptores. Tienen afinidad por otros receptores de la serotonina, es decir, esos coches de la serotonina, que sabemos que están, que son los 5-HT1A y 5-HT2C, que sabemos que están implicados en la sensación de bienestar, de plenitud, de encontrarse bien. Estos nuevos antipsicóticos tienen afinidad por este tipo de receptores y favorecen pues ese estado de mayor bienestar, y por eso pues puede tener unos efectos también antidepresivos. Y también recientemente sabemos que los nuevos antipsicóticos también actúan sobre otro tipo de receptores, los 5-HT7, que están relacionados con la cognición. Con esto que decíamos que los antipsicóticos clásicos, típicos, o también llamados neurolépticos, podían producir un poquito de deterioro cognitivo. Pues bien, los antipsicóticos que tienen afinidad por este tipo de receptores van a favorecer que no se produzca ese deterioro cognitivo, incluso van a ejercer un efecto neuroprotector. El efecto neuroprotector de los nuevos antipsicóticos, los antipsicóticos de segunda generación. Y esto es, en esencia, el tratamiento. A día de hoy, estos son los grandes avances, ¿no? Los grandes avances son los nuevos antipsicóticos, los antipsicóticos de segunda generación, que cada vez son mejores en el sentido de potentes y eficaces, que ya lo eran los antiguos, pero que tienen un perfil de efectos secundarios que es al final lo que limita mucho la vida de una persona con esquizofrenia, pues tiene un perfil de efectos secundarios mucho menor. Y cada vez se está investigando más, salen nuevos antipsicóticos que son mejores en ese sentido.
Y quizá luego también, bueno, pues otra de las novedades tiene más que ver con la forma de administración de los fármacos. Habitualmente el tratamiento de la esquizofrenia con fármacos era con fármacos por vía oral, con una toma, 2, 3 tomas al día, lo cual hace que sea un poco incómodo para el paciente y también porque sabemos que en la esquizofrenia, pero no solamente en la esquizofrenia, en todas las enfermedades crónicas hay una falta de adherencia. Es decir, yo mismo, ¿no? Yo mismo cuando me tengo que tomar un antibiótico 7 días, pues la verdad, las cosas como son, que a lo mejor son 5, porque ya con el día 5 me encuentro bien y los últimos 2 pues me lo dejo tomar. Si eso es una medicación que uno tiene que tomar toda la vida, pues es fácil que el cumplimiento sea irregular. En este sentido, los nuevos antipsicóticos, los 3 antipsicóticos más importantes que hay hoy en día, tienen una formulación de antipsicótico inyectable de larga duración, es decir, una inyección que se pone una vez al mes y luego pues ya te olvidas. Quizá lo último en ese sentido, en relación a los tratamientos antipsicóticos o los nuevos antipsicóticos que han aparecido, tiene que ver con, está aquí también la persona de Janssen, pues un fármaco que ha sacado Janssen, que es algo que ya existía, pero es un inyectable que en vez de ser una vez al mes, es una vez cada 3 meses, lo cual hace que sea pues más fácil. Al final, en algunos casos, no en todos, pero en casos en los que se puede llegar a conseguir una monoterapia, es decir, estar tratado solamente con un antipsicótico, pues 3 por 4, 12, son 4 inyecciones al año, ¿no? Pues bueno, si podemos reducir el tratamiento de la esquizofrenia solamente a 4 inyecciones, el tratamiento farmacológico, solamente a 4 inyecciones al año, pues bueno, pues probablemente va a mejorar la calidad de vida de las personas con esquizofrenia. Y lo siguiente, bueno, pues tiene que ver con la forma y funcionamiento del cerebro. Y aquí quizás es más cosas que no son reales todavía a día de hoy. A día de hoy es el tratamiento con antipsicóticos respecto a los tratamientos biológicos. Es donde está todo, pero bueno, hay investigación relacionada con la forma y con el funcionamiento del cerebro. En el hospital clínico donde trabajo, yo formo parte de un ensayo que se está haciendo con nuevos tratamientos biológicos, un ensayo que está todavía en fase 1, lleva yo creo que 2-3 años, con unos resultados bueno, que todavía están por ver, porque la selección de pacientes se hace con cuentagotas, porque es para pacientes en los que ha fracasado, no es en cualquier paciente, tiene que ser un paciente refractario a la medicación antipsicótica que han fallado el tratamiento con todos los fármacos posibles, ¿no? Entonces, bueno, hay 2 tipos de intervenciones. Aquí se está haciendo, bueno, pues apareadas las 2. Una es la estimulación magnética transcranial, que consiste en aplicar un campo, no es un campo magnético, fuerzas magnéticas a nivel del cerebro con un aparato. El problema de esto es que solamente esa carga magnética solamente llega a la corteza cerebral, no llega a lo profundo, ¿no? De manera que los efectos que tienen, pues parece ser que son pocos. En otras enfermedades, en otros trastornos mentales, el trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión resistente, parece que podrían ir un poco mejor. En la esquizofrenia, la verdad que probablemente porque solamente llegan a la corteza cerebral y no van más profundo, bueno, pues está todavía por ver, pero en cualquier caso parece que van a ser pocos los resultados. Lo que sí que parece que va a tener más resultados, lo que pasa es que esto ya es un tratamiento, claro, mucho más invasivo, porque es un tratamiento quirúrgico, es la estimulación cerebral profunda, que consiste en meter unos electrodos dentro del cerebro que funcionen a modo en los lugares en los que nosotros queremos, no cualquier lado, sino en los lugares específicos donde nosotros queremos o estimular pues por ejemplo que estimular el tráfico o inhibir el tráfico de esos coches de la dopamina en unos lados o en otros.
y funciona pues, de una forma muy similar a cómo funciona un marcapasos. Esto, bueno, todavía está por ver, ya hay varios pacientes que han sido incluidos en este ensayo, que está todavía en fase 1, y bueno, los resultados todavía están por ver, pero quizá puede tener un futuro esperanzador para enfermedades, para esas esquizofrenias que tienen mal pronóstico, que no van bien con la medicación antipsicótica. Porque claro, al final es que esto es bastante invasivo, ¿no? Bueno. Y esto es más o menos hasta donde está lo real, ¿no? Lo real a día de hoy de los avances en el tratamiento de la esquizofrenia, fundamentalmente los antipsicóticos, este otro tipo de tratamientos biológicos, y luego lo demás, pues bueno, pues es algo que aparecerá más a largo plazo y que tiene que ver con las investigaciones que se están haciendo recientemente, ¿no? El Premio Nobel de Medicina en el año 2013 y que bueno, pues que tuve la suerte iba a decir compartir cartel, no es compartir cartel, bueno, pues yo di una ponencia y la daba también, no, pero bueno, yo digo compartir cartel con un premio Nobel, ¿no? Bueno, pues la investigación tiene un poquito que ver con estas cosas. La neurociencia, el estudio en la neurociencia está avanzando mucho. Si vemos los últimos, no tiene que ver solamente los premios Nobel, es donde se avanza, ¿no? Pero bueno, es significativo que los premios Nobel de los últimos 4 años, 2 son neurocientíficos. Uno es en el 2013, pasamos, que es... Bueno, no solamente se lo dieron a Thomas Sudor, se lo dieron a Thomas Sudor y otras 2 personas más. Thomas Sudor estudia las neurexinas o neuroligandos, que son unas sustancias que son las encargadas de ese proceso de la información de las carreteras, ¿no? Pues que se llama sinapsis. Son las encargadas de que todo funcione perfectamente, ¿no? Todo esté muy bien ligadito. Y él está estudiando sobre esto y por eso le dieron el premio Nobel. Y el premio Nobel del año siguiente, es el anterior. Y el premio Nobel del año siguiente, del 2014, también es, quizá no tiene... el tema de los neuroligandos todavía no tiene una aplicación, tampoco se sabe en la esquizofrenia si podría tener, pero sí parece que con el autismo podría tener algún tipo de relación y de intervención posterior. Y bueno, y luego en el 2014 que dieron el premio Nobel por el sistema de posicionamiento cerebral, que es algo así como viene a ser cómo funciona el GPS cerebral que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, las aplicaciones de esto a nivel de la salud mental yo creo que están todavía muy lejos, pero seguro que las habrá en un futuro.